Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Uno vaya a saber en qué horario ven en esta charla. Hoy tenemos una charla que para mí es fantástica. Vamos a hablar sobre fútbol, pero no sobre fútbol. Un libro que es sobre fútbol y tampoco sobre fútbol. Estamos con el sociólogo español Ramón Usal. Un placer, Ramón, tenerte. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Un placer para mí también estar con vosotros. Bien. La excusa por la que vamos a charlar es este libro que acabas de sacar, eh, que se acaba de editar también en Argentina, que es sobre fútbol y política, pero vamos a hablar de todo. Ramón, ¿nos querés contar un poco un pantallazo general de qué va el libro? Pues mira, yo creo que es el título casi que lo explica todo, ¿no? El título es la conjunción en un solo mote. El libro se llama Futbolítica y lleva un subtítulo que es Una vuelta al mundo a través de clubes políticamente singulares, y un poco contraviene ese mantra que yo creo que se escucha en todo el mundo, que dice que el fútbol no tiene nada que ver con la política, ¿no? Y precisamente lo que intenta este libro es explicar que el fútbol, yo creo que como decía Ignacio Ramonet, cuando Le Monde Diplomatique dedicó uno de sus monográficos precisamente a este deporte, cosa que en ciertos ámbitos intelectuales se extrañó porque parecía que el fútbol no podía tener una mirada social o política como mínimo seria. Y la idea es unir estos dos conceptos, entendiendo que el fútbol, como decía Ignacio Ramonet, es un acto de naturaleza social total, es un hecho social total y que tiene evidentes implicaciones sociales y políticas, ¿no? Y un poco la idea es contestar esa tesis que dice que fútbol y política no tienen nada que ver, argumentando cómo a lo largo de la historia, porque esto también es en cierta forma un tratado de historia contemporánea, cómo el fútbol nos explica la historia y nos explica muchos acontecimientos sociales y políticos de la historia de la humanidad, y en cierta manera es un reflejo de nuestro mundo, un reflejo de nuestro tiempo. Yo creo que los deportes marcaron la historia, porque de hecho, hablando de Grecia y con las Olimpiadas y todo eso, marcaron. Pero se puede hablar del siglo XX encendiendo la importancia del fútbol en la sociedad, no como deporte en sí, sino por estos temas que vos hablás. Sí, sí, a ver, no quiero ser determinista futbolístico en el sentido de pensar de que el fútbol lo explica todo, pero yo sí que creo que el fútbol es un espejo de las sociedades, es un espejo de los tiempos, es un espejo de los momentos históricos, y en ese sentido me resultaba interesante aproximarme a la historia de la humanidad con una mirada un poco distinta, ¿no? Y la mirada es precisamente estos clubes que son políticamente singulares. Yo soy catalán, yo soy de Cataluña, y aquí siempre hemos asociado el Barça, el Fútbol Club Barcelona, con la divisa de más que un club, que es una divisa que un presidente en pleno periodo franquista comentó en su discurso de investidura como mandamás del club, pero que es verdad que ya se había atribuido al Barça en América, concreto en la gira mexicana que el club hizo en 1937, donde cuando el Barça jugaba en México, ya hubo una publicación mexicana que hablaba en ese sentido del Barça como un equipo que era algo más que un club de fútbol, ¿no? Estabas hablando de Barcelona. Sí. Yo te quería preguntar, eh, Messi tuvo una importancia fundamental, me parece, en los últimos años en el Barcelona. Lo que fue futbolísticamente ya lo conocemos. Pero, ¿cómo se usó socialmente la imagen de Messi? Porque sé que tenía que ver mucho con el turismo. Se lo pudo manejar de otra forma, políticamente, ¿o no? Bueno, en ese sentido yo creo que Messi ha sido más jugador de fútbol que otra cosa, y en eso yo creo que los argentinos sabréis mucho porque se ha escrito incluso mucho sobre la cuestión, y comparando un poco las figuras de Messi y Maradona, que yo creo que son dos de los iconos más importantes del fútbol contemporáneo, es verdad que Maradona es una figura que trascendió el ámbito estrictamente deportivo y que se convirtió en un fenómeno social, especialmente en Nápoles, pero también en cierta forma en Barcelona, donde estuvo muy poco tiempo, pero tuvo mucho impacto. Y es verdad que Messi ha sido en ese sentido más un jugador de fútbol, un excelente jugador de fútbol, yo creo que el mejor jugador de fútbol de la historia, pero es verdad que quizá no ha tenido esa dimensión social y ese carácter político que quizá otros futbolistas
han tenido, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del hincha del Barça, Messi es alguien que ha cambiado la historia del club, pero es verdad que quizá, ¿no? Hay pequeños detalles que es que quizá no ha habido una simbiosis entre la identidad del club y la identidad de Messi, con cosas tan sencillas, por ejemplo, como que Messi, aunque llegó de chiquito a Cataluña, pues como mínimo en público nunca ha hablado catalán, es verdad que lo han estudiado sus hijos, pero yo creo que no ha habido esa simbiosis entre lo que es la identidad del club y la identidad del jugador a ese nivel social y político, aunque es verdad que Messi se ha convertido en el buque insignia de un club como el Barça, que si repasamos su historia, ¿no? Y un poco en futbolítica algunos de estos detalles se pueden encontrar, es un club que tiene una carga política y una carga histórica en su trayectoria desde 1899 que lo define muy bien, ¿no? Pero yo te diría con Messi que quizás estamos hablando de... Yo creo que en Argentina, en ese sentido, bueno, quizás hasta este Mundial de Qatar ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que era una figura de un excelente jugador de fútbol, pero que quizá no tenía esa dimensión de fenómeno social como sí tuvo Maradona, por ejemplo, en Nápoles, que yo creo que es un excelente ejemplo de cómo un jugador ha tenido una comunión tan evidente con lo que era el simbolismo del club que representaba, ¿no? Incluso, por ejemplo, está la historia de, y esto vosotros lo sabréis mejor que nadie, ¿no? Pero está la historia de Maradona disputando la eliminatoria, creo que es la semifinal del Mundial de Italia 90, contra Italia y jugando con los sentimientos italianos, intentando poner a Nápoles, que además era quien acogía esa mítica semifinal que terminó con Argentina en la final, pues él conocía muy bien la idiosincrasia napolitana y de hecho la aprovechó para poner a buena parte del público napolitano del lado de Argentina y no de Italia, llamando a esas diferencias internas italianas donde Nápoles acostumbraba a ser la vecina pobre, el sur de Italia era el territorio menospreciado por el norte. Y yo creo que en ese sentido quizá Messi se ha limitado más a ser un jugador de fútbol que a no ser un fenómeno social y político en sí mismo. ¿Por qué se generan estos fanatismos en Napoli? Estoy pensando mucho en la movilización de gente que hubo en Argentina cuando ganamos el Mundial de Qatar. ¿Por qué pensás que sucede eso? Bueno, yo me voy a lo que te comentaba antes en relación a la definición que del fútbol hacía Ignacio Ramonet, que hablaba de él como un hecho social total, ¿no? Y yo creo que hay pocas cosas en nuestro mundo que provoquen una movilización de gente tan grande como el fútbol. Y yo creo que es que el fútbol ha asumido la representación de una comunidad, ¿no? Yo al final creo que Argentina se echa a la calle en un acto que va más allá de lo estrictamente deportivo. Argentina se echa a la calle en un acto que es de autoafirmación nacional, en un momento además de sufrimiento de una parte importante de la población, porque estamos en un contexto de crisis importantísima, de una inflación galopante, y yo creo que el fútbol despierta estas bajas pasiones, en este caso, la identificación de una comunidad, y yo creo que en el caso argentino con su país, en el caso napolitano con un territorio que se considera menospreciado, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Napoli, ¿no? Estamos hablando de un equipo que ahora ha ganado el tercer Scudetto, pero las dos ligas italianas que ganó, las ganó con Maradona en sus filas, cuando era un equipo que nunca había podido plantar cara a la hegemonía de los clubes del norte, ¿no? El fútbol italiano en ese sentido era un reflejo muy interesante de lo que era la sociedad, la economía, la política y al final el poder italiano, donde el norte dominaba al sur y donde el sur tenía escasísimas posibilidades de contestar ese poder norteño, ¿no? Y el hecho de que Maradona llevara a Napoli a ganar estos dos Scudettos, pues fue, yo creo que una auténtica eclosión para una ciudad que consideraba que el fútbol era uno de los terrenos donde podía desafiar un poder que en otros contextos era incontestable para ellos, ¿no? Y yo creo que este elemento de representación, sea comunitaria, sea de un determinado territorio, sea como en el caso de la Argentina, de un país, yo creo que el fútbol es de los pocos elementos contemporáneos que permiten esta identificación y quizá por ello se explican imágenes
como las de Napoli, bueno, este mismo año, ¿no? Pero especialmente cuando Maradona estaba en sus filas. De hecho, hay un par de historias, en este libro en concreto de Napoli no hablamos, pero yo creo que estas anécdotas, por lo tanto, las podemos avanzar sin hacer ningún spoiler del contenido del libro. Pero, por ejemplo, yo hay dos historias que me parecen magníficas en relación a ese Napoli de 1987, ¿no? Una es que se dice que el absentismo laboral el lunes siguiente a la victoria en la Serie A del Napoli fue histórico. Se dice que es el día que más gente ha faltado el trabajo en Napoli en toda la historia. Y después hubo un detalle, a mí me parece que fantástico, que fue la pancarta que unos hinchas napolitanos, con los tifosi napolitanos, colocaron en el cementerio de la ciudad con el texto "no saben lo que se perdieron", ¿no? Y un poco eso evidenciaba de que hasta qué punto para la ciudad de Nápoli esa forma futbolística de desafiar el poder fue importante. Pero al final, y no me alargo en exceso en esto, pero yo creo que en futbolística esto se demuestra que esta utilización del fútbol, la utilización del deporte como mecanismo para desafiar a un poder que en otros contextos es incontestable, esto existe casi te diría que desde el inicio del fútbol. Eso las naciones colonizadas, especialmente en África, lo hicieron a mediados o a partir de los años 30 del siglo XX, porque precisamente el deporte, y en concreto el fútbol, que al final es un deporte colectivo, es un deporte que acostumbra llevar asociada una representación, ya te digo, sea de una comunidad, sea de una población, sea de una nación, sea de un territorio, pues el fútbol les permitía desafiar al poder colonizador y muchas veces derrotarlo, cosa que para ellos era la antesala de la descolonización que terminó llegando en términos sociales y políticos, pero que había vivido un primer episodio en estos enfrentamientos deportivos, y el colonialismo era muy consciente de eso y por eso al inicio prohibía la existencia de clubes que estuvieran formados únicamente por población nativa. Siempre exigía, en el caso francés, por ejemplo, exigió durante mucho tiempo que hubiera jugadores colonos en todos los clubes que se crearon. Es verdad que con el paso del tiempo esto fue cambiando y nacieron en el norte de África muchos clubes que asumían una representación, sea de carácter musulmán, sea de carácter nacional, sea de lucha contra la dominación colonial, pero yo creo que esta idea de combatir el poder a través, ¿no?, del deporte es casi tan histórica como la existencia misma del fútbol. ¿Recordás algún hecho histórico que nos puedas contar? Así que el fútbol haya tenido injerencia total en derrocar a un poder oligárquico. ¿O? No, yo en ese sentido es lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que seguramente incidencia total yo creo que no ha habido, porque yo no sería determinista, Okay. futbolísticamente hablando. Pero, por ejemplo, a mí un caso que me parece muy elocuente en ese sentido, que es la historia del equipo del Frente de Liberación Nacional Argelino, que, por ejemplo, una de las cosas que hace el movimiento nacionalista argelino, el FLN, cuando lucha contra la colonización francesa, es precisamente, bueno, inicia una rebelión el 1 de noviembre de 1954 y a medida que la guerra va avanzando, decide crear unos elementos que son los propios de un Estado que están haciendo, ¿no? Y ellos crean lo que es el Gobierno Provisional de la República Argelina, ¿no? Este gobierno, evidentemente, está en el exilio porque no controla el territorio interior argelino donde se está librando la guerra contra el ejército colonial francés, pero uno de los primeros pasos que desde Túnez da este gobierno provisional de la República Argelina es crear una selección de fútbol. Y llama a todos los jugadores argelinos que están compitiendo en los primeros equipos de la primera división francesa, los llama a unirse a la lucha. Y esta gente, ¿no? Por ejemplo, están jugadores como Rachid Merloufi, que era un titular indiscutible en la selección francesa, que estaba a punto de jugar el Mundial de Suecia de 1958, pues un año antes de este Mundial, pide el gobierno provisional de la República Argelina que estos jugadores lleguen clandestinamente hasta Túnez, constituyan un equipo
que sea el equipo primero del Frente de Liberación Nacional, pero luego el equipo de la Argelia combatiente, el equipo de la Argelia que ellos llaman libre, y a lo largo de los años que van, de 1957 a 1962, pues este equipo de la Argelia libre juega partidos en lo que ellos llaman, ¿no?, los territorios hermanos, son los territorios árabes que simpatizan con la causa argelina, pero muchos otros en países socialistas que también tienen una posición cercana al Frente de Liberación Nacional, y, en cierta manera, son la antesala de lo que será el reconocimiento posterior, una vez Argelia es independiente, de la selección nacional argelina, ¿no? Yo te diría, Argelia no gana su revolución porque tiene un equipo de fútbol que defiende su causa, pero yo creo que la existencia de ese equipo visualiza muy bien, como leen los dirigentes independentistas argelinos, la conveniencia que para su causa puede tener un equipo que juegue por el mundo defendiendo la causa de la Argelia libre. Y de hecho la FIFA prohíbe a las selecciones oficiales que se enfrenten a este equipo. Hay toda una serie de sanciones porque Marruecos desafiará esta prohibición, pero yo creo que esto visualiza como muchos periodos de la historia, como muchos hechos de la historia, se pueden explicar a través de historias futbolísticas, ¿no? Y a mí este es un caso por el que tengo especial debilidad, y que me llama mucho la atención, pero te diría que prácticamente no hay hecho histórico contemporáneo que no se pueda explicar a través de alguna anécdota futbolística, ¿no? Te repito, yo no quiero parecer determinista para decirte, no, es que el fútbol explica la historia y las cosas pasan por lo que pasa sobre el terreno de juego y en las graderías. No, al revés. Yo te diría, el fútbol es un espejo de los hechos que están sucediendo, como en este caso, ¿no?, que sería la lucha de Argelia por liberarse del colonialismo francés. A mí me viene a la memoria, no sé si estudiaste un poco el caso argentino de la dictadura militar con el Mundial 78. Sí, sí. Se usó la imagen del Mundial y el fútbol para limpiar la imagen que tenían los dictadores. ¿Qué visión tenés de eso? Sí, bueno, es que de hecho, a ver, ¿no? Yo ahora en general te he estado hablando de ocasiones en las que el fútbol ha servido a la lucha por la libertad, pero es verdad que en la mayoría de las ocasiones, cuando a la gente le viene a la mente el vínculo entre fútbol y política, estamos hablando de lo que tú me estás planteando, de ocasiones en las que regímenes que son totalitarios, que son fascistas, que son despóticos, que oprimen a su población, ¿qué hacen? Utilizan el fútbol, que despierta estas bajas pasiones, que despierta el orgullo nacional, que en muchos casos, ¿no?, se convierte en ese panem et circenses romano, ¿no?, en una distracción que hace que la gente no ponga el foco en lo que verdaderamente son sus problemas. Y es verdad que tenemos en la Argentina de Vidal del 78 un caso muy elocuente en ese sentido, pero a mí me gusta recalcar también que muchas veces la oposición argentina interna a ese mismo mundial siempre llamaba a que la Argentina fuera campeona y que el pueblo tuviera una alegría que poder celebrar, ¿no? No existía ese movimiento contestatario que precisamente quería la derrota argentina, ¿no?, sino todo lo contrario. Pero es verdad que ese Mundial del 78 y entre jugadores europeos y de otros rincones del mundo despertó una cierta sensibilidad porque se estaba jugando al lado de centros de tortura donde se producían auténticas barbaridades, pero es que no es una novedad, porque esto Europa lo había vivido, ¿no?, con el Mundial de Italia en el 38, con Mussolini, donde un régimen fascista organizó la Copa del Mundo, en el 34, en el 38 fue Francia, campeonó Italia, pero se jugó en Francia. Y prácticamente yo creo que no hay régimen totalitario que se precie que no haya utilizado en su favor el fútbol, ya sea la selección nacional o ya sean los éxitos de sus clubes a nivel internacional. Uno de los ejemplos más claros es el papel del franquismo con el Real Madrid, que utiliza como mecanismo para romper digamos, el aislamiento internacional en el que vive el régimen fascista. Pasa un poco en el Portugal de Salazar, con el caso del Benfica, donde el Benfica consigue dos Copas de Europa en un momento también en el que el Estado Novo portugués pues es un régimen fascista que tiene dificultades para normalizar sus relaciones internacionales con las democracias especialmente europeas. Pasa con el Chile de Pinochet y yo creo que no hay dictadura en el mundo que no haya entendido que el fútbol
es un instrumento, perdón, que puede servir para legitimar su poder. Y un poco para certificar que esto es cierto, porque yo creo que negar esto es una evidencia, a mí me gusta poner ejemplos que nos muestran que el fútbol no tiene por qué ser solamente un instrumento de legitimación de poderes dictatoriales. A mí me gusta decir que el fútbol es como la música y que tal y como existen las marchas militares, pues existe también la canción protesta, ¿no? Y en el fútbol existen las marchas militares, que serían lo que estamos comentando, ¿no? Sería el uso que hacen personajes como Videla, como Mussolini, como Franco, como Salazar, como Pinochet, pero luego están también, ¿no?, los cantautores de protesta, que yo creo que serían historias que quizás son menos conocidas, porque es verdad que la repercusión es más pequeña, pero serían historias como esta que comentábamos, ¿no?, del equipo del Frente de Liberación Nacional Argelino, o otras historias, ¿no? En Chile está el Club Deportivo Palestino, por ejemplo, que es un equipo que escenifica la causa palestina, pero de verdad si hay un equipo que representa un poco la lucha de Palestina por su libertad, es el Al-Wihdat jordano, que es un equipo que nació en un campo de refugiados que lleva su mismo nombre y que ha sido varias veces en la historia campeón de Jordania. Si bien es cierto que ganar la Liga Jordana no tiene el impacto comunicativo internacional que tiene, pues ganar, no sé, una Copa Libertadores, una Liga de Campeones Europea o evidentemente un Mundial, ¿no? Pero yo creo que en futbolística, a quien le gusta la historia, a quien le gusta el fútbol, a quien le gusta la política, encontrará pequeñas historias de este tipo, clubes que quizá no son muy conocidos, y que permiten descubrir historias que desde el punto de vista humano, a mi parecer, son apasionantes. No, las historias están buenísimas. Aparte son capítulos cortos y te va llevando, es un paseo por la historia. A mí me gustó muchísimo, digamos. Soy fanático del fútbol, sí, pero más allá que la excusa es el fútbol, se habla de otras cosas y me gustó mucho eso. Sí. De hecho, a mí hubo una propaganda, uno de los escritores que yo creo que tienen una mirada social sobre el fútbol y el deporte en general, es Simon Cooper, que tenía un libro que era Football Against the Enemy, que está traducido al castellano como Fútbol contra el enemigo, y una de las primeras promociones de la editorial era: si te gusta el fútbol, léelo. Y si no te gusta el fútbol, léelo también. Claro. Porque al final habla de fútbol, sí, pero habla de la historia de la humanidad, ¿no? Y quizás una mirada distinta a acontecimientos que seguramente conocemos, pero vistos desde un prisma un poco diferente. Acá hablamos mucho de los políticos, pero también en muchos clubes, por lo que relatás ahí en el libro, tuvieron relación con la iglesia, o con las iglesias, dependiendo, ¿no? Sí. En ese sentido, cuando yo te comentaba esto de que el fútbol es un deporte excelente para representar a una comunidad, podemos hablar de una comunidad desde el punto de vista territorial, pero es verdad que existen clubes que intentan representar, pues, ya sea a una clase social, a un sector trabajador, a un sector burgués, a un sector... o existen clubes que tienen una vinculación muy estrecha con la iglesia. Y a mí, una de las cosas que me llamó la atención, y yo creo que en ese sentido empieza el libro, es la historia, por ejemplo, del Manchester City, ¿no? Que hoy es uno de los grandes equipos del escenario internacional, que es un equipo que nació durante la Revolución Industrial Inglesa y que es un equipo que nació precisamente asociado a una parroquia anglicana que lo que pretendía era alejar a los jóvenes de las problemáticas, de las guerras de banda, del alcoholismo, ¿no? Digamos, de las miserias que vivía la clase trabajadora en aquella época, y por lo tanto era un club que estaba vinculado a una parroquia anglicana. Y, digamos, poco más de un siglo después, es un club que es propiedad de los petrodólares emiratíes y es un club-estado que seguramente muy poca cosa tiene que ver, más allá de representar a la ciudad de Manchester, con lo que tenían sus orígenes, ¿no? Con lo cual, es verdad que esto nos sirve para mostrarnos que, al igual que las sociedades, los clubes de fútbol en muchas ocasiones se transforman, ¿no? Y identidades que habían tenido inicialmente y que habían sido objeto de su creación inicial, este es un caso muy claro, ¿no? Un club deportivo asociado a una
a una comunidad religiosa con una finalidad muy concreta, ¿no? Que era un cierto asistencialismo a la juventud en situación de riesgo, pues pasamos a un club que se ha convertido en una marca global, que es un club paradigma del nuevo fútbol negocio, que es un club que es propiedad, ¿no?, de un Estado con fondos monetarios ilimitados, y es verdad que hace poco consiguió su objetivo de levantar por fin la Liga de Campeones, con lo cual se ha convertido también en un club triunfador, ¿no? Con lo cual esto genera nuevas adhesiones que seguramente cambiarán la identidad de lo que era el Manchester City y de lo que era inicialmente aquel equipo parroquial que está al origen de este City actual, ¿no? Te hago un paréntesis en estos temas, ya que estamos hablando de la iglesia. Hay como un corrimiento de la sociedad de dejar de creer en las instituciones religiosas, pero que no se pierde la fe. Porque creo que hay mucha fe y se necesita creer en algo, que la gente necesita creer en algo, pero sí se está alejando de las instituciones. ¿Por qué crees que está ese movimiento? ¿O tenés alguna idea? ¿Pensás? Bueno, yo creo que quizá hay un fenómeno de parte de la misma Iglesia Católica en el contexto en el que nosotros vivimos. Si hablamos de Europa, en el caso concreto la península ibérica o de América Latina, yo creo que en cierta forma quizá la Iglesia no ha sabido leer las transformaciones sociales que nuestro mundo ha vivido en un tiempo relativamente rápido, ¿no?, donde cuestiones que formaban parte, digamos, del corpus que defendía tradicionalmente la Iglesia y que estaban muy integradas en el pensamiento social de estos territorios, y la cosa ha ido cambiando, ¿no? Y te hablo desde fenómenos como pueden ser la convivencia de parejas que no están casadas, las relaciones entre personas de un mismo sexo, las relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Todo eso yo creo que en las últimas décadas la sociedad ha avanzado con una cierta rapidez y ha asumido con mucha naturalidad estas cuestiones, y yo creo que quizá la institución de la Iglesia Católica, aunque el Papa Francisco igual vaya en otro sentido, pero yo sigo pensando que la estructura de la Iglesia Católica no ha hecho cambios sustanciales, o como mínimo no los ha hecho tan rápido como la sociedad, ¿no? Y eso quizá puede explicar que haya gente que mantenga la fe porque tiene necesidad de tener unas creencias, pero quizá se desvincule de lo que es la práctica cotidiana de la Iglesia, porque ve que la Iglesia no se ha transformado al mismo ritmo que se ha transformado la sociedad. Pero es verdad que hay muchos lugares del mundo donde la fe religiosa, ¿no?, y pienso, por ejemplo, en el mundo árabe y musulmán, donde, por ejemplo, es verdad que las instituciones religiosas, es verdad que son menos jerárquicas que en el caso católico, pero donde la religión ha dado cobijo a los marginados de la sociedad y que quizá han encontrado en la convicción religiosa, en este caso musulmana, el refugio para intentar huir de una vida de miseria, ¿no? Y quizá en determinados territorios ha habido el fenómeno contrario, ¿no? Y estoy pensando en el auge del islamismo político en muchos países del mundo árabe, que precisamente ha ido asociado a la depauperización de determinadas capas sociales de estos territorios, ¿no? A mí, en lo que se refiere a la Europa y la América Latina tradicionalmente católica, se me ocurre la explicación que te apuntaba, ¿no? Pero ya te diría que según el contexto, yo creo que abrazar la fe en algunos casos responde a situaciones límite donde la religión puede dar salida a problemáticas que en el día a día no tienen solución, o como mínimo no vislumbran solución a corto plazo. Bien. Volviendo al libro, casi nada o muy poco hablas de los clubes de América. ¿Por qué esa decisión de Sí, dejar afuera? bueno, seguramente porque la verdad es que este es un libro, tiene su historia detrás. Este libro fue publicado inicialmente en catalán Okay. y respondía, en algunos casos, a unos textos que habían sido previamente publicados pues, en un periódico deportivo de Barcelona, que era el Nou Esportiu, el único que existía en catalán. Y es verdad que yo
nunca llegué a pensar que seguramente pues habría una librería de Buenos Aires que estaría vendiendo este libro y que estaríamos haciendo una charla, ¿no?, con público potencialmente interesado del continente americano. Y es verdad que yo creo que cuando uno mira el subtítulo del libro es Una vuelta al mundo a través de clubes políticamente singulares, ¿no? Y es verdad que desde la lógica argentina alguien puede pensar, hombre, una nación o un país de fútbol como Argentina, ¿cómo es que no tiene ningún club dentro de estos clubes políticamente singulares? Cuando es verdad que hay muchos, desde el origen anarquista de Argentinos Juniors, las mismas historias de Boca y de River, pero muchísimas, muchísimas historias más, porque yo creo que Argentina es uno de los territorios donde con más pasión se ha vivido el fútbol y, en consecuencia, sus clubes y su misma selección reflejan esta relación entre historia, sociedad, política y fútbol, ¿no? La verdad es que al querer hacer exactamente la vuelta al mundo, pues los continentes que no son, porque es verdad que el africano tiene un cierto peso, pero hay un cierto eurocentrismo y quizá el peso de América en relación al peso que América representa sobre el fútbol, pues queda, no sé si estamos hablando de una cuarentena de clubes y hay, lo he mirado antes de la charla, hay creo que 5 clubes americanos, pero es verdad que uno es mexicano que tiene su origen en la selección vasca, está uno ecuatoriano, el Mushuk Runa, y sus orígenes indígenas, están 2 clubes chilenos que ¿no?, con la relación minera, Colo-Colo y Cobresal, y está Corinthians brasileño, y es verdad que, claro, estar presentando el libro en una librería argentina y decir que hay un club brasileño, hay 2 chilenos y no hay ninguno argentino, me obliga a que este Futbolítica, y esto es verdad que sí que está en mente, tenga una segunda parte donde haya nuevas historias que permitan descubrir, entre otros, quizá un poco más de historias americanas. Pero la verdad, yo, por ejemplo, en relación a Boca y River, ¿no?, para hacer mención a los que seguramente son los 2 clubes más internacionales de la Argentina, es verdad que yo quizá buscaba historias un poco menos conocidas que lo que nos podían dar estos clubes, que ya son, yo creo que bastante populares en relación al simbolismo que tienen, más allá de sus fronteras. Pero es verdad que asumo que el peso de América en relación al peso que el fútbol tiene o que el fútbol americano tiene en el continente, es verdad que debería ser mucho más grande. Pero bueno, yo creo que esto tiene fácil solución porque con Alta Marea, de hecho, trabajamos en la idea de que pueda haber nuevas historias de clubes políticamente singulares y que este viaje nos lleve durante un poco más de tiempo por el continente americano. Buenísimo, entonces charlamos ahí, chao. Estoy pensando en Inglaterra. Yo soy hincha de un club acá de Argentina, de zona sur, se llama Temperley. Un poco el origen del club tiene que ver con el ferrocarril, donde cuando vino el ferrocarril había muchos obreros ingleses y lo normal era que jugaran al fútbol. Jugaran al fútbol y crearon un club. Supongo que eso se habrá repetido no solo acá en Temperley, sino en muchos lugares del mundo. ¿Es mera casualidad o también hubo alguna cuestión cultural desde Inglaterra para llevar el fútbol? No, yo creo, bueno, este es un fenómeno que de hecho se repite muchísimo. Por ejemplo, en la misma península ibérica, el Club Decano es el Recreativo de Huelva, y que es un club que se funda, entre otras cosas, porque en Huelva se produce el mismo fenómeno que me estás explicando, que son trabajadores portuarios que llegan de Inglaterra y que trasladan un deporte que a ellos les gusta, que practican, que además es un deporte muy popular. Sigue al Recreativo de Huelva el Palamós, en la Costa Brava catalana, que también es una localidad costera, donde llegan trabajadores extranjeros de origen británico y trasladan este deporte, ¿no? Yo creo que hay, es verdad, una historia de éxito asociada al fútbol, que el fútbol se convierte de inmediato en Inglaterra en un deporte muy popular entre la clase trabajadora. Es verdad que estamos en la segunda revolución industrial, pero estamos, ¿no?, en los albores del nacimiento de lo que es la sociedad tradicional de clases capitalista, donde evidentemente la clase trabajadora, desde el punto de vista numérico, es la clase más numerosa, y el fútbol
es una de las distracciones que más atrae a estas clases populares, ¿no? Hasta el hecho de que, bueno, en Inglaterra el fútbol tiene una asociación muy estrecha con estas clases trabajadoras, ¿no? Esta historia que explicas del ferrocarril son multitud de clubes alrededor del mundo que se fundan con fenómenos asociados a la construcción del ferrocarril, ¿no? Incluso, por ejemplo, hablábamos de Manchester, el primer trayecto en tren de la historia es en 1830 entre Liverpool y Manchester, que son seguramente dos de las ciudades más futbolísticas, ya no solo de Inglaterra, sino yo te diría del mundo. Y, por ejemplo, el Manchester United, el Newton Head en sus orígenes, lo crea la compañía ferroviaria que es responsable, ¿no?, de varios trayectos en ferrocarril, y crean precisamente el Manchester United vistiendo estos colores verde y amarillo, que eran los colores de la compañía Newton Head que da nacimiento al club, ¿no? Yo creo que esta historia de éxito, que hace que los trabajadores sientan el fútbol como un deporte que les distrae, que les gusta, que les apasiona practicar, tiene mucho que ver con que luego estos mismos trabajadores que se van del Reino Unido a prácticamente todos los territorios del mundo, porque ellos son los precursores de esta industrialización, que luego va llegando paulatinamente a otras zonas del globo, y ellos trasladan este deporte, yo creo, porque allí se ha convertido en un deporte de éxito que penetra mucho dentro de lo que es esta clase social que estos trabajadores que se desplazan por el mundo representan, ¿no? Y yo creo en ese sentido que este es otro de los fenómenos que nos muestra la asociación del fútbol con la historia, ¿no? Al final, si nosotros vamos viendo el mapa del surgimiento de determinados clubes de fútbol o de la práctica del fútbol en los distintos países del mundo, pues es un fenómeno que va muy asociado inicialmente a la industrialización. Es verdad que luego habrá otros fenómenos. Yo te hablaba del colonialismo. El colonialismo también explica que el fútbol se implante en determinados territorios, especialmente africanos y asiáticos, pero yo diría sobre todo africanos. Y en ese sentido es otra lección de historia, ¿no? A mí yo de hecho soy sociólogo, pero de profesión ejerzo de profesor de historia, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, utilizar anécdotas de estas para intentar ver fenómenos que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad y que además se repiten en territorios que son muy distantes, ¿eh? Porque esta historia que explicas en relación a Argentina, pues nos serviría también en Rusia, ¿no? Hay muchos clubes rusos que tienen por origen a los trabajadores británicos que hasta allí se desplazan en un contexto que a priori nada tendría que ver con un territorio tan distante como puede ser la América Latina, ¿no? Y ahí es donde está para mí el interés en analizar el fútbol desde un punto de vista diferente a lo tradicional, para que nos sirva como mecanismo para explicarnos como seres humanos y para explicar nuestra historia reciente. ¿Cómo está cambiando el fútbol a partir de la irrupción en mayor cantidad de personas que lo juegan y lo vivan del fútbol femenino? Sí, bueno, en ese sentido, la del fútbol femenino es una historia que yo creo que es, en cierta forma, paralela a lo que es la historia de la lucha por la emancipación y por la igualdad del género femenino, ¿no? El fútbol femenino tiene una larga trayectoria detrás, una larguísima trayectoria detrás, te diría yo. Es verdad que no es tan extensa como el fútbol masculino, pero no distan tanto. Pero es verdad que tiene una serie de prohibiciones, de persecuciones, de olvidos malintencionados, de menosprecios, que nos explican también cómo en un determinado momento de la historia, pues el poder masculino no quería dejar determinados espacios, que determinados espacios fueran ocupados también por las mujeres, ¿no? Y yo creo que la lucha por la normalización del fútbol femenino no deja de ser un espejo de la lucha por la normalización de la presencia femenina en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, es verdad que hay distintas eclosiones del fútbol femenino, ¿no? En algunas ocasiones explicadas también por fenómenos históricos, ¿no? El estallido de la Primera Guerra Mundial, que hace que los hombres estén en el frente, propicia que el deporte femenino tenga una pequeña eclosión, que luego
vive una regresión y en algunos casos una prohibición directa, ¿no? En Inglaterra llega a estar prohibido que los equipos de fútbol femenino utilicen las instalaciones de la Football Association, porque hay un dictado de esta misma que dice, incluso a los clubes masculinos, que no se debe jugar con equipos femeninos y que no se les debe ceder las instalaciones. Pero es verdad que con el paso del tiempo, yo creo que siendo un espejo de lo que es, ¿no?, la emancipación de la mujer, pues el fútbol femenino va ganando su espacio. Es verdad que hay un riesgo, que es que esta eclosión del fútbol femenino imite como es el fútbol masculino en la actualidad, que por desgracia, en muchos casos, se ha convertido más en un negocio y en un show business que dicen los americanos, ¿no?, que no en aquel fútbol romántico que respondía a la representación de una comunidad, donde había una cierta comunión entre los jugadores y el público que les apoyaba, donde los jugadores eran representativos del origen y de la condición social, de quienes les alentaban desde las graderías de la cancha. Y es verdad que caminamos hacia un fútbol que en ese sentido poco tiene que ver, ¿no? Se ha globalizado, pero para mí se ha globalizado en el mal sentido de la palabra, ¿no? Y al final, ¿qué pasa, no? Pues que tú te puedes encontrar un equipo de Manchester que no es que juegue sin ningún jugador de Manchester, ¿no?, sino que en muchas ocasiones juega sin ningún jugador inglés, ¿no? Y uno se lleva a preguntar si los equipos de fútbol, los clubes, ¿no?, como yo sostengo un poco en este libro Futbolítica, son ejemplos de representación de una determinada comunidad. ¿Qué vínculo puede tener una comunidad con un equipo donde nadie es, no ya de su ciudad, sino de su país, ¿no? Pero es cierto que muchas veces, pues la irracionalidad del hincha lo lleva, ¿no?, a adorar el escudo por encima de los jugadores que lo defienden, y en cierta forma, pues esa relación se mantiene, pero no ya con quienes practican el deporte, sino con la trayectoria histórica del club, con los símbolos que lo identifican, no sé, pues otras cosas que alimentan esta relación representativa de un club con una ciudad, o con un barrio, o con una clase social, o con una creencia religiosa, o con un país, ¿no? Tomo esto de la mercantilización del fútbol, para unirlo a la violencia entre las hinchadas. Acá en Argentina es muy violento el fútbol. Hoy creo que tiene mucho más que ver con ocupar ese lugar de poder. Digamos, yo quiero la barra porque está asociado a un montón de negocios que puedo hacer. Entonces se genera mucha violencia a partir de eso. Pero creo que unos años atrás tenía que ver con otra cosa, con esta identificación de las personas con el club de fútbol y ganar. No gano nada en la vida porque pierdo en la guita, ¿no? Pierdo en todos lados. Y lo único que me siento triunfador es el fútbol. Vos me venís a robar el triunfo y me peleo. Sí. ¿Qué visión tenés vos? No, y yo creo que en relación a la violencia, yo creo que hay un fenómeno que no hay que negar, que es verdad que el fútbol despierta las bajas pasiones del ser humano, ¿no? Yo, por ejemplo, en relación a la guerra de los Balcanes, me gustaba poner un ejemplo, ¿no?, que es que, por ejemplo, Croacia y Serbia, ¿no?, se enfrentaron en el campo de batalla al inicio de los años 90 del siglo XX, y es verdad que después de una guerra que fue cruda, ¿no?, y donde la animadversión nacional de una comunidad contra otra era muy grande, pues, ¿no?, se hablaba, ¿no?, se ha hecho un encuentro de pintores serbios y croatas y no ha habido ningún problema, ¿no? Esto demuestra la normalización de las relaciones entre países, y poco después se produce un enfrentamiento deportivo, no creo que fuera futbolístico, entre Serbia y Croacia, y allí saltaron las chispas, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que el ámbito, por ejemplo, de la pintura, pues tiene unos códigos de conducta y un respeto, ¿no?, al compañero que expone, que seguramente no existe en el ámbito del fútbol, que, como te digo, despierta las bajas pasiones del ser humano. Y yo creo que por eso las selecciones nacionales, los clubes de fútbol o la práctica de este deporte, al final es un espejo que es muy realista. Porque al final no puede esconder las debilidades, las miserias, porque quedan visualizadas a primer orden, por esto mismo que te digo, de despertar los bajos instintos del ser humano, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, yo creo que la violencia asociada al fútbol en buena parte tiene que ver con fenómenos como los que apuntas, ¿eh? Es verdad que el fútbol, la impunidad de la masa, ¿no? A mí me gusta constatar, como por ejemplo, en regímenes totalitarios, los pocos espacios de contestación política eran muchas veces estadios de fútbol, donde la impunidad de la masa permitía determinados actos que hechos de manera individual eran mucho más difíciles de realizar. ¿Por qué? Primero, porque focalizaban el castigo en una persona determinada, ¿no? Y en un contexto como el de una cancha era mucho más difícil de identificar. Pero es cierto que este fenómeno, que en ese sentido sería positivo, ¿no? Permite contestar poderes que son ilegítimos, pues nos encontramos con fenómenos donde esta impunidad de la masa permite la organización y el ejercicio de la violencia y, en cierta forma, crear esta forma de vida que comentas, donde hay gente que se lucra o que encuentra en estos espacios la posibilidad de expresarse y de reafirmar sus convicciones, cosa que en otros ámbitos de la vida seguramente no podría hacer, ¿no? Yo creo que esto es parte de la miseria, pero también de la grandeza del fútbol, ¿no? Es verdad que la violencia es una lacra y que en un deporte que a priori, ¿no? Pues se regiría por un código de respeto al rival, pues es verdad que es menospreciable, pero también es cierto que yo creo que se produce porque el fútbol es un espejo de nuestro mundo y visualiza estas bajas pasiones que como seres humanos tenemos. Mira, se me vino a la cabeza justo el rugby. Es un deporte extremadamente violento en el campo de juego, pero es recontra súper civilizado una vez que terminó el... Sí. Bueno, esta es la frase británica aquella que dice, ¿no? Pues que el fútbol es un deporte para señor. Bueno, es una frase que hay que atribuir a su tiempo y que es profundamente machista desde nuestros ojos, pero es verdad que es eso que dice, ¿no? El fútbol es un deporte para señoritas jugado digamos, bestias, y al revés, ¿no? El rugby es un deporte para bestias y es un deporte para bestias, pues jugado por gente que respeta el código, que tiene este tercer tiempo donde uno convive con el rival y lo respeta. Y es verdad que esto, el fútbol, en algunos aspectos lo está intentando corregir, pero yo no sé en Argentina, pero hace unas cuantas décadas bastaba con ir a algunos encuentros de fútbol base disputados por chiquillos y ver, ¿no? Lo que no los jugadores, a veces los entrenadores, los equipos técnicos, los padres hacían, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto a veces saca nuestros más bajos instintos y al final, pues nos muestra como a veces no queremos vernos. ¿Salés ir a la cancha? Sí, yo soy hincha del Barça, pero luego también vivo en una localidad al interior de Cataluña, que es Lleida, que tuvimos en su tiempo un equipo en primera división. Bueno, ha estado 2 temporadas, una en los años 50 y la otra en los 90, y yo viví el ascenso en los 90, pero ahora he vivido el descenso a los infiernos. Pero sí, suelo ir a la cancha y los ambientes un poco distintos, ¿eh? Porque en Lleida es un estadio que es relativamente grande, pero donde suele haber poca gente. Y bueno, el Camp Nou, ahora el Estadio Olímpico Lluís Companys, pues es verdad que el Barça es otra historia, ¿no? Y a veces el Barça, visto desde la pasión argentina, muchas veces, fuera de lo que es la gradería de animación, el hincha del Barça es más espectador que participante del juego. Es una cosa que suele hacer en ocasiones bastante limitadas, pero es verdad que la pasión con la que se vive el fútbol desde una gradería argentina, yo creo que cuando los argentinos vienen a Barcelona, pues ven que la historia es un poco distinta, ¿no? Hay quien asimilaba a veces el Camp Nou a una platea de una ópera, ¿no? Donde la gente quiere ver buen espectáculo, pero no participar con excesivo fervor del mismo. Mira, justo tomo eso. Yo voy a la cancha desde que tengo 10 años. Tengo 52 años, de 10 años. Y ya en un momento el fútbol se me había trastocado en eso, en un espectáculo aburrido, Sí. hinchaba las bolas. Hoy por hoy ya con mi hijo, ahora tiene 16, va a cumplir.
desde que tiene 5 años, es todo, todo ir a la cancha, pero es todo como un ritual, Claro, no me pero es sale un la palabra. ritual de... Sí, sí. Un ritual, vamos a ir a comer a la parrilla, vamos a ir a hacer esto, Sí, vamos al sí. club. Y es un club de ascenso. Yo creo que no pasaría lo mismo si fuera un Boca o River. Más allá que Boca tiene sus cosas, pero vos que lo vivís también del ascenso, me parece que te da otra cosa, que tiene que ver con esta identidad que estuvimos hablando durante Sí, toda la no, charla. y muchas veces, ¿no? Es verdad que la alegría se celebra mucho más cuando tú no estás habituado, perdón, a vivirla de manera recurrente, a cuando lo haces muy a menudo, ¿no? Es verdad que se dice eso de que nadie se cansa de ganar, pero yo creo que, por ejemplo, pues fenómenos como el Leicester ganando la Premier League, ¿no? Que yo personalmente dudo que lo volvamos a ver, pues seguramente ese es un éxito puntual, pero que quien sigue ese equipo vive con mucho más fervor y mucho más pasión que quien está acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, ahora los aficionados del Manchester City a ganar la Premier de manera recurrente, ¿no? Y es verdad, yo te hablo de una ciudad mediana, ¿no? Estamos hablando de unos 140.000 habitantes y es verdad que en Cataluña hay un fenómeno donde el Barça se come muchas veces al resto de equipos del territorio catalán, pero es verdad que yo una de las grandes alegrías de mi adolescencia es precisamente el ascenso a primera división de un equipo que no estaba pensado para ascender, ¿no? Y son esas cosas de la vida que muchas veces te reconcilian con el fútbol porque permiten pues que gente que no está acostumbrada a ganar nada, pues de vez en cuando gane algo, ¿no? Y yo creo que en parte eso es lo bonito del fútbol. Y lo bonito del fútbol como deporte, porque es un deporte donde es fácil que alguien que es técnicamente inferior y económicamente mucho más modesto pueda plantar cara a equipos que tienen, ¿no?, todo el poder económico y que tienen, digamos, los que se presume que son los mejores jugadores del planeta, ¿no? Y yo creo que eso en otros deportes es bastante más difícil que pase, ¿no? Y yo creo que estas historias de David contra Goliat, pues al final a los que somos un poco románticos nos gustan y nos reconcilian, ya te digo, con el deporte, pero con la humanidad misma, ¿no? Porque al final es como todo, ¿no? Uno se harta que ganen siempre los mismos, que gobiernen siempre los mismos, que el poder esté siempre en manos de los mismos y que haya pequeños espacios donde esto se pueda contestar, pues a mí me da que, asumiendo que el fútbol ha sido opio del pueblo en muchas ocasiones, pues es también un mecanismo que permite darle a este pueblo pequeñas alegrías que, bueno, quizá le hacen más liviana pues la existencia. Te saco un rato del fútbol y me podés decir tranquilamente, la verdad que no sé, me gusta el fútbol, me echas. Justo ahora están, en España está la Vuelta a España. Sí, A mí es un evento que me encanta, las grandes vueltas del sí, ciclismo, sí. Mira, el yo Giro. te voy a avanzar una novedad porque el próximo libro que estamos trabajando con Alta Marea Ajá. es precisamente un libro sobre geopolítica sobre ruedas, ¿no? O en Qué bicicleta, bueno, qué bueno eso. donde habla de historias un poco en la línea de futbolística, pero en relación al ciclismo. No, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El ciclismo, de hecho, es un deporte, desconozco si bueno, en Colombia hay una tradición muy grande, en Sí, Argentina sí. no sé si se vio Menor, con tanta pero pasión, sí. pero es verdad que en Europa, especialmente en la Europa central, ¿no? Lo que era Bélgica, lo que era lo que son los Países Bajos, lo que es Francia, lo que es Italia, lo que es España, ¿no? Lo que es Portugal, es un deporte que se ha vivido siempre con mucha pasión y seguramente yo creo que a lo largo del siglo XX ha sido el segundo gran deporte detrás del fútbol. Es verdad que esto es difícil dilucidarlo porque es difícil, ¿no?, medir el impacto que un deporte tiene en comparación con otro, pero es verdad que el ciclismo es muy popular, entre otras cosas, porque se puede ver en la calle, todavía no es de pago, te permite una cierta proximidad con los actores, esas imágenes míticas en las cimas de las montañas donde los corredores parece que no pueden pasar entre ese montón de gente, ¿no? Y yo creo que también es un deporte que tiene mucho arraigo popular y de hecho esto es un arraigo que también tiene sus tradiciones históricas. Por ejemplo, yo creo que es verdad que igual hay un poco de leyenda en esto porque el Turia tenía éxito antes de 1936, pero cuando el Frente Popular ganó las elecciones, que las ganó en mayo de 1936,
el Tour era en junio. Una de las primeras medidas del Frente Popular francés fue precisamente decretar vacaciones pagadas. Era el primer año donde era obligatorio que los trabajadores tuvieran 15 días de vacaciones pagadas, y eso llenó las carreteras del Tour de Francia en julio de trabajadores que disfrutaban por vez primera en su vida de estas vacaciones pagadas que había instaurado el Frente Popular, ¿no? Y aquel Tour de 1936 fue el de la eclosión de las gentes en las carreteras. Es verdad que ya había, porque antes del 36 el Tour ya era un fenómeno muy popular, pero eso ayudó en ese sentido, ¿no? Yo creo que el ciclismo nos vamos un poco a lo mismo que el fútbol, es un espejo de nuestro tiempo, y estas grandes vueltas pues muchas veces también nos muestran las problemáticas que viven los territorios en cada momento, ¿no? Si me hablas de esta última vuelta partió de Barcelona, ¿no? De una Barcelona donde es verdad que existe este conflicto nacional, ¿no? La lucha por la independencia de Cataluña, y es verdad que, por ejemplo, el mismo día que empezaba la vuelta, hubo 4 detenciones de activistas que pretendían actuar contra la trayectoria de la carrera. En la segunda etapa se encontraron chinchetas dispersadas en algunos tramos del trayecto, ¿no? Y muchos grupos independentistas catalanes pues aprovecharon la repercusión que daba la vuelta para intentar pues hacer ver su causa a todos los países que siguen esta transmisión de la vuelta, un poco siguiendo lo que había sucedido con el inicio del Tour de este mismo año, este 2023, donde el Tour partió de Bilbao. Hubo 3 etapas iniciales vascas, donde no sé si recuerdas las imágenes, pero los ciclistas desfilaban ante un mar de banderas vascas, de icurriñas, en lo que fue una auténtica reivindicación de la soberanía del País Vasco, ¿no? Además, con una afición ejemplar, porque es verdad que la vasca es una afición absolutamente entusiasta del ciclismo y muy respetuosa con todos los corredores, y en ese sentido hasta la misma organización del Tour de Francia puso el acento en la actitud que habían tenido los aficionados vascos, y hablaba del País Vasco como un territorio que seguramente vive el ciclismo de manera muy distinta a lo que se hace en otros territorios que son más o menos vecinos. Pero sí, me gusta que me comentes este tema de la vuelta, porque en el catálogo de Alta Marea yo espero que pronto podamos tener, no sé si durante 2024, precisamente un libro que nos hable de esta dimensión social, política e histórica, no del fútbol, sino en este caso del ciclismo. Qué lindo, qué bueno, lo espero, y ahí te engancho y hablamos de bicicletas. Bueno, Ramón, ya para ir terminando, y gracias por el tiempo, la verdad que fue buenísimo escucharte, un placer enorme. No, gracias a vosotros. ¿Cómo lees alguna otra cosa? Aparte de historia, sociología, ficción. Sí, bueno, yo de hecho he escrito también alguna novela negra, aunque se ha publicado únicamente en catalán. No, otra de mis pasiones es verdad que ahora, claro, cuando uno tiene un cierto proceso sistemático de creación de contenidos, muchas veces no lee lo que le gustaría, sino lo que necesita para poder seguir alimentando esas historias, ¿no? Pero sí, a mí una de mis pasiones es la novela negra. A nivel de ficción yo te diría que seguramente el género que más me gusta, y además permite un poco algunas de las cosas que hemos comentado aquí. Primero, viajar sin levantarte del sofá, y luego descubrir realidades explicadas de otra forma, donde seguramente terminamos conociendo países y territorios de una manera que, no sé, el turismo oficial nunca nos mostraría, ¿no? Sí, también creo que la novela negra tiene que ver con tu profesión, porque hoy lo social, la sociedad lo refleja mejor que nadie Sí, el negro. sí. Es verdad que en ese sentido, novela negra hay muchos géneros. A mí me gusta un poco Okay. esta que tiene un retrato más social, menos criminólogo, para entendernos, ¿no? Okay. Y es verdad que muchas veces es un complemento excelente para conocer una sociedad. Hoy hemos hablado de deporte, hemos hablado de fútbol, pero es verdad que hay muchos otros aspectos. La literatura misma nos permite conocer determinadas sociedades con cosas que a menudo pues seguramente nos explicarían, ¿no? Y si volvemos a
a Napoli, está Roberto Saviano con su Gomorra, que sin querer ser una novela negra, tiene mucho de novela negra, pues muchas veces hay cosas que las descubrimos leyendo lo que narradores nos explican, y eso a veces complementa la mirada que podemos tener o los conocimientos que podemos tener sobre un determinado territorio. Es así. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Gracias por tu libro, gracias por tus palabras y el Muchísimas tiempo. gracias a vosotros. Y nada, ojalá salga en Argentina pronto también el libro de bicicletas y hablamos ahí también. Venga, perfecto. Pues nos queda pendiente una charla de ciclismo, Martín. Exacto. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo grande. Nos vemos. Adiós.